Continuamos en ampliación de noticias. Esta mañana están con ustedes Jaime Chincha y Jorge Turpo. Vamos a continuar desarrollando más entrevistas esta mañana. Y bueno, vamos a conversar con Fernando Torres, él es amigo de quien fue Osvaldo Catones, gestor cultural, autor además de la introducción del libro Soy lo que soy, libro de Osvaldo Catones. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido a RPP. Buenos días. En un instante vamos a conectar con él. Parece que ha habido un desperfecto que ahora lo solucionamos en segundos. Pero acá está la tapa del libro, precisamente, el libro, ¿no? Soy lo que soy, que es un libro que escribió Osvaldo Catone durante la pandemia. Es su propia biografía. Ahí está mejor a full pantalla en la plataforma de televisión. Es un libro de tapa negra para nuestros oyentes de la radio. Letras en color plomo, y la fotografía del gran, querido, inolvidable Osvaldo Catone, un hombre de teatro, de las artes, que lo entregó todo, en realidad, aquí en el Perú, ¿no? Y muy difícilmente vamos a olvidar su obra. Y cada vez que paso por el Teatro Marzano es inevitable recordarlo, ¿no? Es inevitable recordar, por ejemplo, Annie. Yo me acuerdo mucho de Annie, ¿no? Una de las obras magistrales que dirigió Catone, donde además pues tenías una puesta en escena maravillosa por el propio guión, ¿no? Bueno, tal como lo habías adelantado, querido Jorge, ya está con nosotros ahora sí Fernando Torres, que es amigo de Osvaldo y que escribió la introducción. Estabas presentando al invitado, por favor, adelante, Jorge. Sí, con Fernando Torres, que también es gestor cultural y autor, como bien decías, de la introducción del libro Soy lo que soy. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido a RPP, buenos días. Buen día. Hola, buenos días a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntenos, primero de qué trata el libro y un poco también recordar la relación con Osvaldo Catone que usted tiene. Bueno, de Osvaldo Catone se pueden decir muchísimas cosas y afortunadamente todo lo que se pueda decir de él siempre va a ser positivo. Yo creo que él es considerado como un ícono y también un referente importantísimo en el teatro peruano, porque se puede hablar del teatro antes de Catone y después de Catone. Catone trajo al Teatro Nacional una forma de actuar y de presentar las obras de otra manera, porque tenía referentes que provenían del teatro, de los teatros más importantes de la región de América, digamos, tanto de Broadway como de Corrientes, que son tal vez las dos mecas del teatro en esta región americana, tanto Norteamérica como Sudamericana, ¿no? Y él aplicó todo eso acá y tuvo un gran éxito, evidentemente, pero él era en sí un personaje muy especial y sumamente coherente. Y creo que el libro Soy lo que soy es un ejercicio confesional de su propia vida, de sus experiencias, y es una serie de anécdotas, pero que cada anécdota, más que una anécdota, es una lección de vida, de gratitud, de coherencia y de valores, porque era un hombre sumamente honesto, como lo dice en el libro, ¿no? Él confiesa su vida prácticamente y la cuenta sin hacer concesiones mayormente. Y evidentemente también seguramente han quedado en el tintero muchas cosas que pertenecen a su privacidad y que solamente él, pero él se condujo por la vida con muchísima decencia, con mucha altura, con una bonomía realmente excepcionales. Además era un hombre muy creativo que destacó tanto como productor, como director, como empresario y también como actor, ¿no? A pesar de que cuando él llega al Perú, al principio hubo este pequeño, digamos, este rechazo, ¿no?, a sus propuestas, porque pensaban que era un teatro sumamente comercial, qué sé yo, y era un teatro como el teatro en cualquier otra parte del mundo, ¿no?, distante de esta pseudo-intelectualidad que a veces hace tanto daño, y llegó a presentar obras tan importantes como Ecos, por ejemplo, como Otelo, etcétera, además de las comedias que hicieron la delicia del público limeño y que realmente le significó un gran éxito profesional y también económico en su vida, ¿no? Porque él vivió del teatro, es uno de los pocos directores de teatro que Fernando, disculpe la interrupción, pero por ejemplo, ¿no?, ¿qué significó? Estoy revisando las páginas del libro de Osvaldo y claro, mientras lo escucho hablar recuerdo a Osvaldo, que tuve el privilegio de conocerlo alguna vez, su honestidad brutal, ¿no?
que tenía un poco de su origen porteño, pero también de su propia personalidad. Un hombre desembosado, sincero, honesto, como ya dije, muy sensible, querendón y además con una sensibilidad no solamente promedio en un actor, sino que iba siempre más allá. ¿Cuánto significó para él el Perú? ¿Cuánto significó para él venir al Perú? ¿Eh? Bueno, yo tuve yo tengo un mensaje suyo de voz, tal vez es el último mensaje de voz que me envió 2 meses antes de su partida, y allí por primera vez su voz se escucha un poco ya cansada, muy agotada, ¿no? Y ahí me cuenta lo que significó el Perú para él, ¿no? Él me decía que él había escogido el Perú como su hogar, como su casa, porque finalmente uno era del lugar donde quería ser, ¿no? Y también me decía esta pandemia me ha cambiado todos los planes, porque yo pensaba si me moría, yo quería morir y que me velaran envuelto en la bandera del Perú. Ese texto yo hasta el momento lo tengo, y eso demuestra cuán identificado se sentía con el Perú y cuánto quería este país, ¿no? Incluso en el libro él cuenta una historia un poco de estas fantásticas, ¿no? Que alguien le dijo que él no iba a triunfar en su país, iba a triunfar fuera, pero él no pensaba nunca que iba a ser, y le habían dicho también que iba a ser dentro de la misma región, digamos de la región latinoamericana, ¿no? Pero él entonces no tenía ni idea que iba a ser en el Perú, pero él realmente amaba al Perú, o sea, había escogido su lugar aquí, él quería vivir y morir en el Perú, ¿no? Entonces, y lo dice en el libro también. Perú, Fernando, ¿no? Un Perú que no solamente era Lima, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Osvaldo aquí en Arequipa. Siempre que llegaba a montar una obra, a presentar una obra, iba de visita a lo que fue el diario Arequipa al Día, que funcionaba en una hermosa casona colonial en el corazón de Arequipa, a hablar con el director de este diario, que era Carlos Meneses, y él apreciaba mucho la arquitectura colonial arequipeña, y siempre renegaba, y recuerdo mucho, hasta incluso con algunas groserías y demás, como hablaba Osvaldo, renegar de cómo se destruía la ciudad. Cada vez que venía y encontraba un muro de ladrillo en medio de las construcciones de sillar en Arequipa, renegaba mucho. Y él decía, no podemos hacer eso con nuestros espacios, con nuestra ciudad. Entonces su relación no solamente era con Lima, sino también con el resto de regiones, Fernando. Era con el país, porque además o sea, ustedes de Arequipa y yo soy de Cajamarca. Yo nací en Cajamarca y vine a Lima cuando tenía 15 años. Pero yo veía que toda la gente de provincias que venía a Lima era como, tenía que ir al Teatro Marzano. Claro. O sea, yo veía por mi madre, mis tías, mis hermanos, mi hermano que venía, definitivamente parte del viaje incluía el Teatro Marzano, ver lo que se daba en el Marzano. Era como cuando uno va a Nueva York, y definitivamente está Broadway incluido, igualmente sucedía con los provincianos que venían a Lima, ¿no? Porque evidentemente el único lugar donde podían ver ese tipo de producciones era aquí en el Marzano, ¿no? Entonces, y él cuando comienza con la obra esta que hizo en el Corral de Comedias, que se llamaba Con los ojos llenos de amor, creo que era una comedia muy, muy ligera, que tuve la suerte de verla en su momento, pero conquistó a un público de inmediato y fue creciendo así regularmente. Después de ahí pasó al Teatro Segura, que hizo otra obra con una escenografía extraordinaria, que era la época de Velasco, que fue incluso la obra criticada porque parecía que era demasiado lujosa, pero Carola Aubry había hecho este personaje también emblemático de la cultura peruana, había hecho la escenografía, y ella declaró que todo el material lo había comprado en Gamarra, o sea, no había nada de ostentoso, sino de buen gusto, ¿no? Y luego estuvo en el Teatro Mariátegui, y después llegó al Marzano. En el Teatro Mariátegui hizo no sé si 2 o 3 obras. Una de ellas fue Mi muñeca favorita, que era una versión de Pigmalión, pero ubicada en Lima, y que era como My Fair Lady, digamos, y tuvo un éxito increíble. O sea, era una cosa tremenda. Y yo entonces tenía una novia que vio la obra, creo, 10 veces, ¿no? O sea, apenas sentía el fin de semana iba a verla, y la veía con todo el mundo, y se mataban de la risa. Entonces fue un fenómeno realmente, un fenómeno que no se había visto anteriormente. Así es. Osvaldo fue un fenómeno, querido Fernando. Exacto. Muchas gracias y por además esta era un ser humano bueno, era un hombre feliz, sí. Pero no era un hombre feliz para ser él feliz. Él quería que todo lo que lo rodeaba fuese feliz. Muy bien. ¿No? O sea, él se preocupaba de todos, trataba al embajador como trataba al portero, y al portero como al embajador. Así es. Y eso, ahí puede describirse
que el tipo de persona, y además era una persona que tenía el don, un don que está ausente de mucha gente, ¿no? Que era la gratitud. Exactamente. Era un hombre Fernando profundamente agradecido a la vida y a cada quien que Debemos había terminar, transitado por su Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando Torres es gestor cultural y nos ha recordado al gran, al único, al inigualable Osvaldo Catone. Su libro póstumo ya se ha publicado recientemente y es una publicación, por cierto, de Penguin Random House, autobiografía de Osvaldo Catone, que yo mientras entrevistábamos a Fernando, Jorge, pues he estado hojeando y la verdad que la redacción me traía a la memoria nuevamente a Osvaldo hablando así rápido, prolijo, ¿no? Y nada, me he quedado leyendo el capítulo llamado Nino, que fue la telenovela que lo trajo al Perú. La telenovela que lo trajo al Perú, y además cuenta que en el cine El Pacífico estaban viendo una película, entre otros, Genaro Delgado Parker. Y en los previos habían comerciales, hay todavía comerciales en el cine, y en un comercial salió Catone. Y Genaro dice que dijo, yo quiero a un tipo como ese, ¿no? Y a su asistente al costado le dice, pero si ese es Catone. Y así comenzó la historia de Catone en el Perú. Las 8:32 de la mañana, ¿qué te parece si escuchamos los titulares de la media hora y luego continuamos con más aquí en Ampliación de Noticias?